hay un edema de la mucosa con vasodilatación y sangra la mucosa de la nariz. Cuerpos extraños también, sobre todo en los niños, ¿verdad? Cuando meten perlitas, palitos, lo que sea, laceran la mucosa y sangra. La vasodilatación en general, sobre todo en periodos de verano por el calor muy intenso y la exposición prolongada al sol, famoso, está jugando fútbol al mediodía y le empieza a sangrar la nariz. Bueno, esa tiene una explicación muy lógica. Vasodilatan los vasos y sangra. Bueno, también el frío, las bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción muy extrema en un momento y el hecho de cambiar constantemente la temperatura que finalmente pueden también lesionar la mucosa, ¿sí? Los tumores en general, tanto benignos como malignos. Decimos tumores benignos en qué sentido? Los pólipos, los papilomas invertidos, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Y los tumores malignos también, los carcinomas o algunos tumores específicos de la nariz. Las úlceras en general provocadas por manoseo en la nariz o por alguna enfermedad específica como leishmaniasis, sífilis, las micosis. Es muy común sobre todo esto en personas del interior del país que trabajan sobre todo en la ganadería, en la agronomía, las enfermedades granulomatosas también, ¿sí? Y las epistaxis postquirúrgicas que pueden ocurrir después de una cirugía nasal, ¿verdad? Una cicatrización, un esfuerzo brusco que hace el paciente, cae la costra y sangra, ¿sí? Bueno, y luego los desencadenantes generales, como estuvimos viendo, las enfermedades gripal, viral, al haber justamente fiebre, una temperatura elevada, se produzca un sangrado en la nariz por la congestión y descongestión que ocurre, ¿verdad? Sobre todo en el área de Kieselbach, que es la región anterior, ¿sí? La hipertensión arterial es la causa más frecuente, igual que las coagulopatías. ¿Por qué la hipertensión? Porque hay un mal manejo de la presión arterial y el hecho de que esté elevada constantemente, por más de que el paciente diga, sí, yo todos los días tomo mi enalapril, ¿verdad? Y a veces yo tomaba 5 miligramos nomás de enalapril por día y ya necesitaba 20 miligramos. Cosas así, las dosis de los medicamentos muchas veces, por más de que esté medicado y haga en teoría un tratamiento regular, muchas veces la dosis del medicamento ya no es la adecuada, entonces sangra, ¿sí? Algo tiene que sangrar. ¿Sí? Bueno, las vasculopatías en general que afectan a los grandes vasos o vasos de mediano o pequeño calibre, como la enfermedad de Rendu-Oxler, las telangiectasias hemorrágicas, algunas de estas son patologías hereditarias, ¿sí? Las coagulopatías en general, porque tenemos muchos pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes. Y por eso es que siempre hay que indagar en la historia clínica si tiene o no una patología de base y si es que tiene, qué medicamento está tomando. Porque yo puedo hacer un procedimiento intentando parar ese sangrado nasal, pero no va a servir de nada si el paciente está anticoagulado, ¿sí? O sea, no va a servir de nada. La idea entonces es saber exactamente qué medicamentos está utilizando para saber qué yo puedo hacer por él. Bueno, y finalmente las enfermedades sistemáticas como el lupus, la enfermedad de Wegener, son todas patologías que afectan a los vasos sanguíneos y por ende pueden producir sangrados nasales. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Además de tener una idea de todos los factores que pueden incidir en este sangrado, que podemos dividir este sangrado en tres grandes grupos. Las epistaxis anteriores, ¿sí? Que son las más comunes, son casi el 90% de todas las epistaxis. Se ven sobre todo en el área de Kieselbach. ¿Recuerdan esa imagen que habíamos visto donde confluyen todas las pequeñas ramas terminales de todas las grandes arterias? Bueno, ese es el área de Kieselbach o área de Little, donde ocurren casi el 90% de los sangrados. Es muy común en niños, en adolescentes, no compromete el estado general. ¿Por qué? Porque dura segundos, minutos como máximo y generalmente ceden espontáneamente o con maniobras mínimas, la compresión o el hecho de poner gasas dentro de la nariz. Con eso ya para. Ahora, las epistaxis posteriores son grandes hemorragias nasales, ¿sí?
puede afectar a una fosa nasal o ambas fosas nasales. Normalmente vemos en pacientes ya adultos, ancianos, que tengan alguna patología de base, sobre todo los hipertensos, que mantengan una presión elevada en la sangre. Entonces, por eso sangra la arteria esfenopalatina normalmente, porque así como el área de Kisselbach es la epistaxis anterior, la epistaxis posterior compromete al territorio de la arteria esfenopalatina, cualquiera de sus ramas, ¿sí? Y son epistaxis que comprometen el estado hemodinámico del paciente. El paciente pierde gran cantidad de sangre y justamente se pone pálido, sudoroso, taquicárdico, muy hipotenso, incluso puede llegar a subir una leve hipotensión que le haga perder el conocimiento, ¿sí? Bueno, y por último, las epistaxis superiores, que son las menos frecuentes, otra vez, 3% nada más. Estas son las famosas epistaxis fantasmas. ¿Por qué se le dice fantasma? Porque el paciente y se encuentra nada, nada a nivel de la cavidad nasal, ninguna costra, ningún resto, nada. Vuelve a ir a su casa, vuelve a sangrar, ¿sí? Viene otra vez a la urgencia para una evaluación y nuevamente no se localiza el punto sangrante. Por eso recibe el nombre de epistaxis fantasma. Se ve también muy frecuentemente en adultos jóvenes, sobre todo, y no tiene gran repercusión hemodinámica, pero tampoco es que ceda espontáneamente. Si uno no localiza el punto y no cauteriza, el famoso me quemaron la nariz, bueno, va a volver a sangrar. Esa es la realidad. Entonces, para eso tenemos justamente esta imagen. La epistaxis anterior viene del área de Kisselbach. Dijimos, se ven niños, adolescentes, una repercusión normalmente leve que no altera el estado general, suele ceder espontáneamente, ¿sí? Incluso con maniobras sencillas, la compresión. La epistaxis posterior viene de la arteria esfenopalatina. Se ve más frecuentemente en adultos, ancianos con patología de base, sobre todo hipertensos, mal medicados. Tiene un gran compromiso hemodinámico, ¿sí? Puede producir justamente palidez, sudoración, una pérdida, gran cantidad de sangre. Por eso es que en ellos sobre todo se pide un laboratorio que incluya hemoglobina, hematocrito y electrolitos. ¿Para qué? Porque yo a ese paciente no puedo tenerla así nomás sentado. Yo a ese paciente probablemente deba internarle por lo menos unas horas para observación, ¿sí? Le tengo que hacer una vía periférica para darle una hidratación de mantenimiento porque está perdiendo gran cantidad de sangre. Tengo que, de acuerdo al resultado de mi laboratorio, considerar si es necesario hacer una transfusión sanguínea, incluso de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina puede bajar 3 a 4 puntos incluso en un sangrado. Y cuando el paciente está muy sintomático, o sea, significa que mínimo ha perdido 2 a 3 puntos de hemoglobina. Pasó de 14 a 11, de 14 a 10. Entonces, tengo que considerar la transfusión sanguínea, ¿sí? Sobre todo si el paciente está sintomático. Y bueno, y por último, las epistaxis superiores que vienen de la etmoidal sobre todo, ¿sí? ¿Qué son las mínimas? El 3% nada más, un compromiso hemodinámico no tan marcado, pero sí requiere un proceso normalmente una... Ok. Bueno, entonces, siguiendo justamente estos pasos a seguir, como dijimos, tenemos que realizar finalmente un tratamiento médico. ¿Por qué? El tratamiento médico corrige las causas generales de este sangrado. O sea, como les dije, si yo tengo un paciente anticoagulado, yo puedo quemar, puedo taponar, puedo hacer la mejor cirugía nasal para cauterizar, irrigar esa arteria, pero si yo no le trato a ese paciente, no suspendo ese anticoagulante, no va a servir de nada, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar la causa. Si el paciente hipertenso está descompensado, tengo que controlar su presión arterial. Primero, hidratarle el sangrado. ¿Y qué opciones tengo como tratamiento instrumental?
Y bueno, básicamente en las epistaxis anteriores solemos hacer algo que se llama cauterización con sustancias químicas. ¿Qué utilizamos? El nitrato de plata o también el ácido tricloroacético, que son justamente medicamentos que permiten la vasoconstricción total, ¿sí? Literalmente quema el vaso sanguíneo para eliminar, ¿sí? También podemos realizar un taponamiento anterior. El taponamiento anterior es colocar un tapón dentro de la cavidad nasal, donde muestra qué materiales se utilizan normalmente. Pero en Paraguay lo que más solemos utilizar es sobre todo un tapón medio artesanal, ¿sí? Que incluye una esponja y un preservativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa esponja podemos colocar dentro del preservativo y colocar dentro de la nariz para que al insuflar ese preservativo entre el aire y comprima toda la cavidad nasal. Suero con hielo, sí, también se puede colocar. Más bien las compresas frías o el hielo a veces damos en las urgencias inmediatas. Por ejemplo, si ustedes están en una urgencia general y evidentemente no tienen para hacer un tapón, para cauterizar, lo que sea, lo que se sugiere es colocar una gasa con agua oxigenada, ¿sí? Y poner dentro de la nariz, apretando todo lo que se pueda y luego pedirle al paciente que tenga hielo en su boca, ¿sí? Y apretar la nariz por fuera. Eso es lo que se sugiere hacer en caso de que ustedes estén, sobre todo en Paraguay, en el interior, no hay muchas urgencias de otorrino y evidentemente puede que ustedes no tengan estos instrumentales, pero no sé, viene su vecino, su sobrinito, le está sangrando en la nariz, bueno, eso pueden hacer. Un una gasa con agua oxigenada, meten dentro de la nariz, aprietan y le dan hielo en la boca, ¿sí? Bueno, y luego tenemos el taponamiento posterior, ¿sí? El taponamiento posterior, a diferencia del anterior, el anterior podemos utilizar entre 48 y 72 horas incluso, y siempre dar antibióticos vía oral. ¿Por qué? Porque finalmente es un cuerpo extraño que se localiza dentro de la cavidad nasal. El tapón posterior, en cambio, utilizamos una sonda Foley antes de realizar ese tapón. ¿Para qué? Para fijar a nivel del cabo y de esa manera impedir que pasen los coágulos y luego eso se insufla un poquitito y la idea es justamente fijar por fuera de la cavidad nasal, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar las imágenes para que sea un poco más fácil de entender. ¿Qué pasa? Estos son tapones anteriores que se compran, ¿sí? Son tapones normalmente de Merocel, que es prácticamente como una cola especial que justamente absorbe el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Con el rinoscopio y una bayoneta se para que a medida que vaya sangrando la nariz absorba, ¿sí? Y aumente de tamaño comprimiendo aún más. Entonces, mientras más sangra, más absorbe y comprime, ¿sí? Y finalmente el tapón posterior, que es igual a este, pero lo que agregamos es la sonda Foley. Esa sonda Foley que se utiliza para la sonda vesical, bueno, lo mismo, se puede colocar una gasa con una guía, que es un hilo cualquiera, y con de la fosa nasal para traccionar, ¿sí? Enviar bien atrás y luego en un segundo tiempo realizar el tapón anterior. Bueno, entonces quiero, antes de pasar a la siguiente, para que se entienda todo esto, porque de repente es un poco complicado. A ver, denme un minuto. Voy a buscar un link y vamos a ver un video breve.
Ok, acá está. Bueno. Eh, bueno, entonces vamos a ver un breve video donde se explica justamente todas las opciones que tenemos para hacer este taponamiento o qué opciones hay según sea un sangrado. Entonces así se va a entender un poquito mejor porque si no está complicado. Las imágenes lo que quiero que vean, ¿sí? No tanto el audio. Hola, hoy vamos a mostrar distintos tipos de taponamientos nasales. La elección de la técnica dependerá de la localización del sangrado, anterior o posterior, y del tipo de sangrado, cuantía y duración de este. Previamente, siempre debemos de ayudar a que el procedimiento sea lo menos doloroso, mediante la administración de anestésico local. La opción más sencilla y simple es la colocación de unas mechas de algodón, bañadas en anestésico. En este caso estamos usando tetracaína con adrenalina, que ayudará a que el sangrado cese al reducir el diámetro de los vasos. Después podemos ejercer presión durante unos 10-15 minutos en la nariz para ayudar a dejar de sangrar. Podemos realizar taponamiento con gasa de borde, de 2 centímetros de anchura. Previamente la lubricaremos con una pomada antibiótica, en este caso estamos. Esas son las gasas que les comenté que tenemos como opción, ¿sí? Vienen finitas y largas justamente para colocar un poquito de vaselina o un poquito de un anestésico en spray o local o en gel, ¿sí? Y eso justamente con un rinoscopio en la cavidad, ¿sí? Suficiente cuánto se llene la cavidad nasal. Algunos evidentemente tienen un cornete más grande, un cornete más chico, entonces puede ser necesario una, dos, tres, ¿sí? Pero la idea en ese momento es que ceda el sangrado, ¿está bien? Hasta que podamos hacer algún otro procedimiento ya quirúrgico más específico del otorrino, ¿está bien? Pero esto se puede realizar en una urgencia, de ser posible. O por lo menos, si no tienen el rinoscopio de más, saber que con una gasa, con agua oxigenada, pueden meter dentro de la nariz y apretar. Usando Rhino-Benedif y ayudándonos del rinoscopio y una pinza acodada o bayoneta. Siempre se rellenará la fosa nasal entera y de atrás adelante y de abajo arriba, siempre dejándolo bien prieto. En vestíbulo, para finalizar, podemos poner un poco de algodón y un esparadrapo para evitar la salida del material. Podemos mantenerlo de 3 días a 7 días en grandes epístasis. Y siempre recordar que cuando un taponamiento. Bueno, ahí, por ejemplo, esto es algo que es muy variable. Generalmente algunos dicen que el tapón anterior se sugiere colocar solamente y que el tapón posterior se puede dejar hasta 5 o 7 días. ¿Está bien? Es algo muy variable y depende evidentemente mucho de cada país. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de solucionar diferente. En nuestro país, por ejemplo, lo ideal sería colocar un tapón y lo más rápido posible ir a quirófano, a cauterizar con sedación, porque muchas veces esto hacer en hora es muy molesto, muy doloroso, ¿sí? Entonces, como fines prácticos, el tapón anterior, ¿sí? Dejamos entre 48 a 72 horas. Y el tapón posterior podemos dejar entre 5 a 7 días, ¿sí? Se mantiene más de 48 horas, debemos de realizar una profilaxis antibiótica sistémica. En este caso vamos a usar las esponjas deshidratadas, comercialmente llamado Merocel. Disponemos de dos tamaños, el de 4,5 o el de 8 centímetros, dependiendo de si el sangrado es más posterior o anterior. Siempre hay que introducirlo siguiendo la dirección del suelo de la fosa nasal. Me vais a perdonar si se pone un poco hacia arriba porque aquí nuestro amigo tiene la nariz un poco grande.
Después de insertar esta esponja, lo que vamos a hacer es humedecerla con suero para que se hinche. La propia sangre puede ayudar también a que se realice este hinchado de la esponja. Si previamente hemos administrado Rinomanidif en el merocel, va a tardar algo más en hinchar. Después tenemos que coger el hilo y pegarlo bien, fijarlo en el dorso nasal con esparadrapo o Steri-Strip. Otro tipo de taponeamiento es el que podemos realizar con una serie de balones neumáticos que van recubiertos alrededor con una gasa de carboximetilcelulosa que va a ayudar a la agregación plaquetaria. En este caso se llaman Rapid Rhino. Tenemos dos tipos, de un solo balón para un taponamiento más anterior. Por ejemplo, nosotros en Paraguay prácticamente no tenemos, ¿sí? En Brasil sí hay más opciones, pero en Paraguay no llega porque millones, 2,5 millones cuesta este tipo de balón, ¿sí? Como ven, es mucho más lindo, más estético y tiene un medicamento que produce la agregación plaquetaria y favorece la coagulación de la sangre. Pero en nuestro país, como les digo, no llega, ¿sí? Acá hacemos de manera artesanal con la sonda Foley, ¿sí? Y de dos balones. Siempre tener en cuenta que la diferenciación de si es el anterior o el posterior del balón que vamos a hinchar va a ser esa cejilla que tenemos ahí colgando con una raya verde, esta que ahora mismo os voy a señalar. Debemos de humedecerles antes en agua, nunca en suero salino ni echar pomadas, debido a que lo que vamos a hacer es debilitar o inhibir sus cualidades hemostásicas, las de esa gasa que hemos hablado antes de carboximetilcelulosa. Disponemos también de lo que llamamos el neumotaponamiento propiamente dicho, con dos balones también, en cada uno de los cuernos que vamos a ver ahora de este taponamiento, nos pone la cantidad específica que debemos de introducir. Viendo que el de 10 centímetros cúbicos es el posterior y el anterior puede rellenarse hasta 30 centímetros. Repetimos siempre que La primera pregunta, ¿se retira hace cuánto tiempo si no el paciente no utiliza anticoagulación? Bueno, normalmente este tipo de tapones que también van hasta la región posterior se ¿por qué? Porque generalmente esa es su función. Se utilizan para sangrados profusos de la arteria esfenopalatina normalmente. Y la idea de tener 5 a 7 días es estabilizar al paciente. O sea, este es un paciente que se queda internado de preferencia. Y este tapón corrige solo parcialmente mi problema, me contiene la hemorragia, pero en este tiempo, en estos 5 a 7 días, yo tengo que prepararle. ¿Qué un quirófano? Ligar esa arteria esfenopalatina. Entonces es algo temporal, me soluciona de manera temporal nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? 5 a 7 días. Si el paciente está anticoagulado y bueno, yo tengo que suspender de manera controlada esa anticoagulación, ¿verdad? No, evidentemente no puedo suspender bruscamente y no puedo totalmente tampoco porque por algo está anticoagulado, ¿sí? Entonces lo que hago es mantener igual ese tapón, entrar a quirófano, ligar la arteria e incluso considerar colocar igual el tapón, ¿sí? A pesar de que ya esté ligada la ¿sí? previa administración de anestesia y lubricación para ayudar a que haya menos dolor en el paciente. Lo podemos mantener de 3 a 5 días e ir retirando poco a poco según veamos si el paciente al retirar algo de presión comienza a sangrar, volvemos a hinchar y si no, pues vamos deshinchando poco a poco durante los días siguientes.
Otro tipo de taponamientos que son tal vez más caseros, pero que tras revisar varios estudios caseros, pero que tras revisar varios estudios comparativos, se ha visto cómo es uno de los más efectivos y menos dolorosos. Es el tapón de gasa posterior, que vamos a colocar en esta zona ayudándonos de una sonda Foley. Hacemos un tapón de gasas y lo enroscamos en unos hilos. Pasamos la sonda vesical a través de la garganta, la buscamos para sacarla por boca y cuando la tengamos lo que hacemos es anudar los hilos que están atados a la gasa. Con lo cual ya lo único que debemos de hacer es tirar de la sonda vesical hasta alojar el tapón en la zona posterior de la nariz. Luego después podemos rellenar con gasa orillada el resto de la fosa nasal. Y recordar que debemos de atar esos hilos, dejarlos bien pegados para que la gasa no caiga hacia atrás. Cuando no disponemos de estos materiales, porque estamos en un centro de atención primaria o un consultorio donde no existan, podemos llevar a cabo un taponamiento posterior con una sonda Foley. Simplemente es llevarla hacia atrás hasta que vemos que estamos en la zona posterior de la nariz y ahí podemos echar el balón. Podemos mantenerlo hasta que el paciente sea visto por el otorrino y rellenamos el resto de la nariz con gasa orillada. Otra opción que tenemos es la cauterización del vaso sangrante. En este caso tenemos que tener muy claro cuál es el punto de sangrado. Lo haremos con unas barritas de nitrato de plata, en este caso Argenpal, y debemos de mantenerla durante 30 segundos y dejar que la costra que se forma caiga por sí misma. Bueno, muy bien. Como ven, ese último procedimiento es el que solemos y deja en ese punto el globito insuflado y luego se rellena con gasa, ¿sí? Y lo último que mostró es una cauterización generalmente en el área de Kisselbach que se hace con ácido tricloroacético, se hace acá, o también el nitrato de plata, ¿está bien? Que es una cauterización cuando nosotros logramos ver exactamente, ¿cómo se dice? Logramos ver exactamente el punto sangrante. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, entonces, seguimos con las patologías. Malformaciones nasosinusales. Hay varios tipos de malformaciones a nivel de la nariz. Miles hay, pero solamente una yo quiero que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque esta es una malformación que si bien es muy poco frecuente, puede comprometer la vida del paciente, ¿sí? ¿Qué es la atresia de Coana? Es la persistencia justamente de la membrana bucofaríngea embriológica por detrás, justamente hacia las coanas. Puede ser uni o bilateral, puede ser membranosa, solamente una mucosa, ¿verdad? O puede tener hueso también. Y puede ser algo aislado o estar asociada a otro tipo de malformaciones congénitas nacidos normalmente. Cuando tenemos una atresia de coanas unilateral, generalmente eso es algo que pasa desapercibido, ¿sí? Normalmente recién en los adultos jóvenes uno se da cuenta de eso cuando aparece una rinorrea que suele ser unilateral, una voz muy nasalizada porque dijimos está cerrado un lado de la nariz, entonces aparece esa voz nasal, pero es algo, un hallazgo bilateral si el recién nacido sale con una disnea, una cianosis, una retracción retroesternal muy característica. Yo no sé si ya vieron la parte de pediatría, pero en pediatría, cuando el bebé nace, ¿sí? Existe algo que se llama recibimiento.
En el recibimiento, el pediatra se encarga de controlarle ciertas cosas al recién nacido para ver que esté todo bien, ¿sí? El líquido que está dentro de su estómago. ¿Y cómo hace eso? Pasando una sondita a través de ambas fosas nasales. Entonces, el primero que va a hacer el diagnóstico es el pediatra, ¿sí? Por eso sí o sí tienen que hacer ese procedimiento de controlar ambas fosas nasales. Porque si yo tengo una atresia de Coanas bilateral, mi bebé va a nacer así, cianótico, pálido, con una retracción retroesternal dísnea. Es una urgencia llevarle a una terapia intensiva y programar una cirugía para permeabilizar esas coanas. ¿Por qué es así de grave? Porque los recién nacidos son respiradores nasales, ¿sí? Solamente por la nariz respiran. No sé si se acuerdan la forma que tenía el paladar, la trompa eustaquio, bueno, todo es tejido inmaduro aún. Entonces, en reposo, ese paladar justamente está totalmente caído. Entonces, una atresia de Coanas bilateral porque solamente respira por la nariz y no pasa entonces el aire. Ahora, cuando empieza a llorar, al llorar entra aire por la boca y de esa manera puede compensar en los primeros minutos. Pero tarde o temprano se puede producir una broncoaspiración que genera una neumonía y complicarse el bebé. Entonces yo tengo minutos nada más para darme cuenta de esa malformación, intubarle al bebé, pasar la terapia quirúrgico. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hablar de algunas patologías. ¿Está bien? Hablamos de hematoma o absceso septal. El hematoma es el acúmulo de sangre justamente en el espacio vircular que existe entre el mucopericondrio o el mucoperiósteo también llamado y el cartílago o hueso septal. Puede ser espontáneo, ¿sí? Son muy raros, pero vemos sobre todo en pacientes que tienen sanguínea o tomen algún medicamento anticoagulante. Puede ser postraumático también, y estos son la gran mayoría, secundarios a algún tipo de traumatismo de intensidad variable, ¿sí? Pero siempre están asociados a una fractura septal, ¿sí? O sea, hay una lesión a nivel del tabique nasal. Se acumula sangre porque se separa ese mucopericondrio y genera de nasal. Al comienzo es una zona bien localizada, sobre todo en la región anteroinferior del tabique nasal, pero esto puede migrar a la región contralateral, ¿verdad? Por disección del cartílago o por esa fractura y generar finalmente una necrosis del cartílago con una caída de la pirámide nasal. Entonces, por eso es muy grave, porque la clínica no es muy llamativa. El paciente se queja, una sensación suele ser de rápida instauración normalmente, en minutos o horas después de sufrir ese traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O traumatismo nasal también. Puede tener dolor, puede tener rinorrea, fiebre, si es que tarda un poquito y ya empieza a ser un caldo de cultivo para gérmenes bacterianos, ¿verdad? Pero es muy inespecífica los síntomas que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver al físico? Vamos al volver aquí. Esto. Al examen físico, esto es lo que yo voy a mirar. Del mucoperiósteo, del mucopericondrio que recubre al cartílago cuadrangular, por eso es que inicia en esta zona, sobre todo anteroinferior del cartílago cuadrangular del tabique nasal. Se acumula sangre de un lado y luego por la fractura o la solución de continuidad que existe se extiende al otro lado, ¿sí? Y esto es un tratamiento quirúrgico, o sea, no, yo no le, y le doy antiinflamatorio, analgésico, antibiótico, le puedo dar lo que yo quiera, pero si no hago un drenaje de esta colección, va a complicarse mi paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, el tabique nasal
bien el cartílago cuadrangular es el más importante, subir arriba, ¿sí? Puede llegar hasta la lámina cribosa del etmoides, dice, y traspasar, hacer una erosión ósea y generar una colección a nivel de la fosa craneal anterior, ¿sí? Entonces, esto es cuestión de horas. Recuerden, la vascularización nasal es muy rica y fácilmente puede evolucionar este hematoma a un absceso septal y luego a un absceso cerebral. Entonces, ¿qué hacemos? Le internamos al paciente, le hacemos el procedimiento, le explicamos todo lo que hay que hacer y básicamente la idea es hacer una incisión, ¿sí? Para quitar justamente, permeabilizar esa zona del tabique con la mucosa, drenar totalmente el líquido contenido, ya sea sangre o pus, ¿ya? Y luego colocar un drenaje a ese nivel. Generalmente hacemos un taponamiento nasal también de manera bilateral para darle soporte al tabique, porque normalmente ustedes saben, el cartílago, igual que en el pabellón auricular, se nutre por inhibición. Y si es que yo le dejo unas horas nada más sin una buena irrigación sanguínea, eso me puede generar una necrosis del cartílago y eso cae, ¿sí? Bueno, luego tenemos el absceso septal, que es lo mismo. El hematoma es sangre contenida, el absceso es material purulento. Puede iniciarse previamente como un hematoma que no se diagnosticó en su momento, ¿sí? Y evolucionó con el correr de las horas hasta un absceso. Pero también una cirugía nasal o septal previa puede complicarse con un absceso septal, ¿sí? Por eso es que normalmente se realiza una antibiótico-terapia profiláctica en las guías del tabique nasal, ¿sí? Y luego, extraños, ya sea vestibulitis, forunculitis, la piel del dorso nasal con una extensión de las bacterias hacia el tabique nasal, el consumo de drogas inhaladas como la cocaína puede generar una lesión en la mucosa que evoluciona a un absceso, ¿sí? Algunas extracciones dentarias o infecciones que se extienden primero al seno maxilar y luego al tabique nasal, ¿sí? Bueno, ¿y qué vemos más frecuentemente? Estafilococcus aureus, ¿sí? Estáfilo. ¿Por qué? Porque es justamente de piel, gérmenes de piel es lo primero que afecta al absceso septal. Seguido luego por streptococcus, pseudomonas aeruginosa y otros patógenos anaerobios. En niños, en casos más. ¿Y por qué pongo en los niños? Porque crean o no, esta patología, igual que el da una clínica muy inespecífica. Obstrucción nasal, congestión nasal, taponamiento nasal. La gente no le da mucha importancia, por eso deja pasar, piensan que fue el golpe nada más, pero luego cuando empiezan los gérmenes a proliferar y ya hay acúmulo de secreción purulenta, el dolor se vuelve más intenso, lancinante, pulsátil y se agrega la fiebre, una afectación del estado general. Esa es la dieta septal, ¿sí? Bueno, por eso es que es importante en este caso hacer estudios complementarios. Y senos paranasales me va a dar información importante de la extensión de este absceso y qué estructura sobre todo afectadas. También el tratamiento va a depender justamente de la extensión de esta infección que puede generar complicaciones potenciales como cerca la órbita, abscesos intracraneales, meningitis por erosión hacia la lámina cribosa y una trombosis del seno venoso por detrás de la orbital. El pronóstico de estos pacientes suele ser mucho mejor mientras más rápido vengan a la consulta, ¿sí? Y mientras más precoz y el drenaje precoz, ¿sí? Sí o sí, esto tiene un procedimiento quirúrgico, no va a mejorar solamente con un tratamiento médico. Bueno,
Vamos a empezar entonces a hablar de las rinitis. ¿Qué es la rinitis? La rinitis es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Tiene múltiples posibles causas. Puede ser infecciosa, puede ser alérgica, puede ser funcional, metabólica, traumática. ¿Por qué infecciosa? Una vestibulitis me puede dar una rinitis. Una alergia a polvo, ácaros, hace que la nariz, la fosa nasal, al estar expuesta a esos alérgenos, se congestione, aumente su vascularización y genera justamente esa rinorrea, esa obstrucción nasal, ¿sí? Causas físico-químicas, algunos medicamentos también. Si ustedes llegan a leer el prospecto de la mayoría de los medicamentos que son eh, para el Alzheimer, para tratamientos neurológicos en general, para la presión, ¿sí? Para todos los medicamentos ansiolíticos y antidepresivos, el efecto secundario más común de encontrar es la congestión y obstrucción nasal. Entonces, muchas veces es importante preguntar si es que consume algún medicamento. Los cambios en la dosis hace justamente que se produzca una congestión y una obstrucción nasal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de algo que se llama síntomas riníticos. ¿Qué son los síntomas riníticos? La congestión, la obstrucción nasal, la rinorrea, que es la secreción que cae por la nariz, los estornudos, que se le llaman estornudos en crisis o estornudo en salva. Es cuando uno empieza a estornudar, estornuda, 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 estornuda. Es muy común esto, sobre todo a la mañana, cuando se despierta el paciente, porque suele haber un cambio de la temperatura, ¿sí? Prurito, esa sensación de picazón, la rinorrea posterior, ¿sí? Como que siente que traga algo líquido, moco atrás, y los síntomas oculares incluso, ese ojo rojo, eso que pica, eso que empieza a lagrimear, ¿sí? Entonces, la rinitis en general es un conjunto heterogéneo de patologías. Y dentro de esta rinitis, una de las más frecuentes y la que más hay es la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a contaminantes atmosféricos que justamente provocan lesiones inflamatorias en el epitelio respiratorio. ¿Y eso qué hace? Aumentan la permeabilidad a estos alérgenos y encima con una disminución de la capacidad de la eliminación de este tapiz mucociliar y de la producción de moco. Entonces, ¿qué pasa? Esa exposición prolongada genera justamente una respuesta alérgica mediada por IgE. Y bueno, acá tenemos varias clasificaciones. No me voy a detener mucho en esto, pero para que si por ahí alguna vez encuentran, bueno, la rinitis alérgica puede ser estacional, puede ser perenne, puede ser laboral. Eso es lo que más vemos en Paraguay y en general en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay clima tropical, ¿sí? La que es normalmente estacional se refiere justamente a alérgenos que se encuentran en el aire libre y normalmente es la relacionada a la primavera por el polen, ¿sí? La perenne es la que se produce en cerrados, ¿sí? Creo que se cortó ahí un poquito. Ah, no, ahí está. De repente parecía que se fue la señal. Se ve en todo el año. Y estos son los alérgenos de los lugares cerrados, el polvo, hongos, ¿sí? Y luego tenemos la laboral, que también es muy frecuente en América Latina, ¿sí? Todo lo que es la exposición al cromo, formol, maderas, sustancias en general presentes en las pinturas, en los aerosoles. Es muy común encontrar esto sobre todo en las fábricas, ¿sí? Entonces siempre es importante investigar qué tipo de trabajo tiene el paciente. Y es difícil por todas las patologías nasales encontramos estos síntomas rítmicos. Todos siempre tienen obstrucción, tienen congestión, tienen rinorrea, tienen esos estornudos en crisis, ¿verdad? Por eso es que la exploración física es súper importante.
La inspección a mí me permite hacer un análisis, una evaluación justamente para ver si encuentro algo que se llama línea de Denny, que es ese pliegue que existe por debajo del ojo, y también algo que se llama el saludo alérgico nasal. El saludo alérgico nasal es esa famosa línea que se genera acá hacia la punta de la nariz. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente siempre está haciendo esto, ¿sí? Esto, siempre hace eso. Quiero mostrarles un ratito, un ratito, una imagen justamente de eso. Mientras carga mi imagen, para que vean a qué me refiero. Es la diapositiva 22. Bueno, es muy común que todas las personas tengan esta línea alérgica o línea del saludo nasal, porque la mayoría que incluso no tenía una rinitis como tal en su infancia, eventualmente puede desarrollar esta patología. Alguien que nunca se conocía con síntomas riníticos vivía bien, pero ¿qué pasa? Hay un desencadenante que inicia todo este proceso y justamente produce esa congestión, esa obstrucción nasal, ¿sí? A ver un poquito. Ay, no sé por qué tardan en cargar mucho. Bueno, voy a seguir y les voy a mostrar al final, así como... Un poquito. Acá está. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vemos a la exploración física, ¿sí? El paciente siempre está tocando su nariz, le pica, le chorrea, tiene esa rinorrea anterior. Entonces, es muy común encontrar esta línea, ¿sí? Y esta línea que representa el saludo nasal y también ese pliegue por debajo, ¿sí? Esta es la llamada línea de Denny-Morgan, o sea, es algo muy característico en los pacientes que son riníticos, ¿sí? Y bueno, ¿y qué vemos entonces además de esa inspección a la clínica? En la rinoscopía anterior, cuando evaluamos por dentro de las fosas nasales, podemos encontrar justamente los cornetes que tienen una coloración distinta. En vez de ser rosado, claro, suele ser más bien pálido, cianótico, ¿sí? Puede tener secreciones, ¿verdad? Ya sea blanquecina, hialina, la mucosa nasal, una coloración variable en parcheados diferentes, y los meatos que incluso pueden tener en algún lugar algún tipo de secreción, edema, pólipos, porque eventualmente esta rinitis se puede complicar e ir generando una rinosinusitis, ¿sí? Entonces, todo esto yo tengo que pensar para mi diagnóstico diferencial en patologías inflamatorias como poliposis, tumores benignos, malignos, los granulomas, rinorreas, ya sea por alguna fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cuerpos extraños, desvíos septales, la hipertrofia de adenoides o la atresia de Coanas, todo esto tiene que entrar en mi diagnóstico diferencial de estas rinitis. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Primero, las medidas de higiene. ¿Qué significa eso? Evitar la exposición alérgica. Si yo sé exactamente que me da alergia al polvo, no me voy a poner a limpiar una pieza cerrada, ¿verdad? Sin tener mínimo algún tapaboca y tomar un antialérgico.
Limpiar las mucosidades, o sea, lavar. Los lavados nasales se realizan con sprays nasales que suelen tener suero fisiológico. Vienen luego preparados y tienen nombres comerciales muy diferentes. Hipersol, Parsol, varios nombres, Clorusol. Son varios y tienen suero fisiológico, nada más que la idea es apretar tipo puff y lavar toda la fosa nasal. Luego están los tratamientos médicos locales. Son tratamientos específicos. Utilizamos los corticosteroides. ¿Qué son los corticosteroides? Son justamente esteroides como los corticoides, como fluticasona, mometasona, que frecuentemente utilizamos a maneras de sprays nasales también dentro de la nariz, ¿está bien? Y tienen una absorción local nada más. No es que me produce acostumbramiento ni dependencia, solamente una absorción local, ¿sí? Y los vasoconstrictores con los anticolinérgicos también. Estos vasoconstrictores son generalmente descongestivos nasales que hoy en día se utilizan como máximo 7 a 10 días. Tienen una acción normalmente muy corta, con un periodo, o sea, al tomar el medicamento rápidamente empieza a actuar en cuestión de minutos, pero la duración de su acción es corta. Por eso es que el medicamento se debe tomar 2 o 3 veces al día, ¿sí? Esto influye más sobre todo en la congestión de la nariz. No mejora tanto lo que es la rinorrea y el estornudo, ¿sí? Por eso es que damos los antihistamínicos, que ven acá en negrita son la cetiricina, la loratadina, fexofenadina. Hay varias opciones, ¿sí? Ahí tienen el mecanismo de acción. No me voy a detener a indagar en eso, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes sepan más qué tratamiento podemos dar. Y en líneas generales son los corticoides, como dijimos, con los vasoconstrictores, y los antihistamínicos, que es un antialérgico. También podemos utilizar los antileucotrienos, sobre todo de la familia del Montelukast. Seguramente alguna vez han escuchado del Montelukast. Se utiliza más frecuentemente en los neumólogos, sobre todo, porque actúan a nivel justamente en patologías como asma o demás, más abajo, en el árbol bronquial, más abajo. Pero también en pacientes que son asmáticos o tienen un comprometimiento mayor de alergia, podemos utilizar Montelukast en dosis en periodos cortos de meses, 2 o 3 meses nada más, para mejorar el pronóstico de este tratamiento. ¿Ok? Bueno, y por último, las rinitis crónicas en general, que podemos a su vez dividirla en una rinitis crónica simple, que empiezan con los desvíos septales, los espolones, la hipertrofia de cornetes o la hipertrofia de adenoides. ¿Qué significa hipertrofia? El aumento. Yo tengo una adenoides, eso aumenta de tamaño. Yo tengo un desvío septal, yo tengo los cornetes muy grandes, bueno, y todo eso además de estas patologías, ya sea el humo, el tabaco, la contaminación ambiental, las drogas, todo eso a nivel del ambiente me provoca una reacción crónica en la mucosa de la nariz. Esto al comienzo produce nada más que un cambio en la coloración y síntomas riníticos comunes, lo que ya vimos. Pero con el correr del tiempo esto evoluciona hacia una rinitis crónica hipertrófica, ¿sí? Simple normalmente, con pérdida de los cilios, o sea, va alterando esa mucosa que era un epitelio cilíndrico ciliado con células calciformes, dijimos, y van sufriendo una metaplasia escamosa, ¿sí? Y finalmente la última etapa de esta rinitis crónica atrófica ya es cuando ocurre algún tipo de sobreinfección agregada que genera una destrucción total de la mucosa respiratoria normal. Y eso es lo que recibe el nombre de ocena, ¿sí? Cuando la rinitis ya es atrófica y incluso hay alteraciones del olfato a ese nivel, ¿sí? Se forman costras y el paciente no logra percibir los olores, empieza a tener una anosmia, que es la falta de olfacción, debido a una fatiga del nervio olfatorio, ¿sí? Puede haber también una rinitis atrófica secundaria
cuando tenemos, por ejemplo, amplias resecciones de los cornetes inferiores por alguna cirugía, ya sea de la nariz, de los senos paranasales, o algún traumatismo nasal que provoca justamente una mayor amplitud de esta fosa nasal. Ok. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy, porque esto de sinusitis ya sería la parte de patologías tumorales. ¿Está bien? Entonces, hasta acá era la clase que teníamos que recuperar. Fueron mucha información, me parece, pero intenté, como siempre, hacer lo más completo posible para que se entiendan las patologías y para que después esto ustedes de cierta manera puedan aplicar a su día a día como médicos generales, ¿verdad? O si se encuentran en alguna urgencia, ya sea de pediatría o de clínica médica, ¿sí? Bueno, como saben, hoy no tenemos ningún proceso. ¿Por qué? Porque estamos en la semana de exámenes todavía extraordinarios y demás. Entonces, no, yo voy a subir las clases para que ustedes tengan a mano y algunos capítulos que voy a subir también. Repito, ustedes saben, quizás son muchos los capítulos, parece que subo, pero en realidad eso es para que ustedes lean, entiendan un poquito mejor, porque de repente está un poquito más detallado de lo que damos en las clases. Pero yo creo que con las clases es más que suficiente, porque acá luego ya está toda la información necesaria y más esquematizada, ¿sí? Bueno, entonces les deseo que terminen bien estos parciales. Cualquier cosa vamos a estar hablando. Si no, nos encontramos la próxima semana, que sí, ya vamos a tener probablemente un proceso, ¿está bien? Que va a ser de 3 dando, ¿sí? Sobre todo la parte de anatomía, ¿sí? Para no hacer tan grande, léanlo primero, la parte de anatomía, ¿sí? Todo lo que es anatomía de nariz, senos paranasales, entonces de eso vamos a hacer la evaluación, porque si no, también es demasiada información, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a estar hablando cualquier cosa, que tengan un buen fin de semana y aprovechen para leer, como siempre. Chao, chao.